Desde la fascinante mente capaz de recordar miles de libros, hasta el hombre que convirtió su cuerpo en un lienzo de tatuajes y piercings, el mundo está lleno de personas cuyas historias parecen sacadas de otro planeta. Número 1. Kim Peek, el hombre. Enciclopedia viviente. Kim Peek fue el verdadero Rain Man, un hombre cuya mente desafió todas las expectativas. Imagina poder leer 2 páginas de un libro a la vez, con cada ojo leyendo una diferente, y retener todo lo que leías para siempre. Así era la vida diaria de Kim Peek. Nacido en 1951 en Salt Lake City, Utah, Kim llegó al mundo con un cerebro que no se desarrolló como el de las demás personas. Su cuerpo calloso, la parte del cerebro que conecta los hemisferios, estaba dañado, lo que llevó a los médicos a decir que probablemente nunca podría llevar una vida normal. ¡Qué equivocados estaban! Desde joven, Peek demostró tener una memoria fotográfica increíble que le permitió leer y recordar más de 12,000 libros a lo largo de su vida. Era un verdadero almacén de conocimientos: historia, matemáticas, geografía, deportes, literatura. Nada escapaba de su capacidad mental. No solo retenía los datos, sino que además podía vincular información de diferentes temas y crear un mapa mental donde todo parecía tener sentido. Sus habilidades iban más allá de lo imaginable. Podía leer un libro completo en menos de 1 hora, dividiendo su atención entre 2 páginas al mismo tiempo. Además, Peek era capaz de recordar fechas y eventos triviales con una precisión impresionante. Podía decirte en qué día de la semana cayó cualquier fecha histórica y hasta recordaba detalles de mapas y guías de viaje, convirtiéndose en un verdadero Google humano. Pero lo curioso de Kim es que, a pesar de ser un prodigio mental, no podía realizar tareas tan sencillas como abrocharse los botones de la camisa. Esta paradoja lo hacía aún más fascinante. Si le preguntabas el peso atómico de un elemento, te lo decía al instante, pero al mismo tiempo necesitaba ayuda para vestirse. Kim Peek se convirtió en una celebridad cuando su vida inspiró la película Rain Man, protagonizada por Dustin Hoffman. Aunque nunca buscó la fama, aceptaba su papel como la enciclopedia humana y daba charlas públicas para compartir sus dones con el mundo. Era capaz de sorprender a las multitudes con su vasto conocimiento, pero lo hacía de una manera humilde y casi tímida, lo que lo hacía aún más encantador. Número 2. Liam Hoekstra, el bebé Hércules. Liam Hoekstra nació con una condición tan rara como fascinante. Desde que era un bebé, este pequeño de Wisconsin ya estaba demostrando que no era como los demás. Mientras los bebés normales no pueden ni siquiera sostenerse en pie a los 5 meses, Liam ya estaba haciendo hazañas que dejarían a cualquiera boquiabierto. A esa corta edad, podía levantar su propio peso corporal, y para cuando tenía 2 años, era capaz de hacer press de banca con 3 veces su peso corporal. ¡Sí! 3 veces su peso. Si esto te parece increíble, espera a conocer su historia. La familia de Liam se dio cuenta de que algo especial estaba ocurriendo cuando vieron que su bebé, con tan solo 5 meses, podía mantenerse erguido sosteniéndose con las manos. Y eso no fue todo. Poco después, subió las escaleras de su casa sin ayuda, algo que ningún niño de su edad debería ser capaz de hacer. Así, este bebé parecía tener una fuerza descomunal, casi como un mini Hulk en pañales. Liam nació con una rara condición llamada hipertrofia muscular relacionada con la miostatina, un trastorno genético que bloquea la acción de la miostatina, una proteína que normalmente limita el crecimiento muscular. Al eliminarse esta barrera, los músculos de Liam crecieron de manera exponencial desde que era un recién nacido. Imagina nacer con superpoderes. Por supuesto, la historia de Liam atrajo la atención de los medios, y no pasó mucho tiempo antes de que el pequeño fuera apodado el Mini Hulk. Los programas de televisión y los artículos de revistas no podían resistirse a cubrir la historia de este niño fuerte, que parecía sacado directamente de un cómic de superhéroes.
Pero como todo superpoder, la fuerza de Liam también trajo consigo desafíos. A medida que crecía, el exceso de masa muscular le causaba rigidez en las articulaciones, y sus padres debían tener mucho cuidado de no sobrecargarlo. Aunque su vida no fue exactamente la de un niño normal, Liam fue tratado como una verdadera bendición en su familia. Número 3. Sam Burns, el joven con un corazón gigante. Sam Burns fue un joven que enfrentó la vida con una sonrisa, a pesar de haber nacido con una de las condiciones más devastadoras: la progeria. Esta rara enfermedad genética, que afecta a menos de 400 personas en todo el mundo, hace que el cuerpo envejezca a una velocidad increíblemente acelerada. Desde que Sam era un niño, sus padres notaron que su piel, su movilidad y su crecimiento no eran los de un niño típico. A los 3 años, los médicos les dieron la desgarradora noticia: su hijo tenía progeria, y su esperanza de vida no superaría los 13 años. Lo que Sam tenía en contra no era solo una enfermedad degenerativa que robaba su juventud, sino también el estigma de parecer un anciano en el cuerpo de un niño. Con una calvicie prematura, huesos frágiles y articulaciones rígidas, Sam vivía con el cuerpo de una persona mayor, aunque su mente y espíritu eran vibrantes, llenos de energía juvenil. A pesar de las circunstancias, Sam decidió que no dejaría que su enfermedad definiera su vida. Sabía que su tiempo en este mundo sería corto, pero no tenía intención de desperdiciarlo. En lugar de aislarse, Sam comenzó a trabajar junto con la Fundación de Investigación de Progeria que habían creado sus padres. Su misión era generar conciencia sobre la enfermedad y recaudar fondos para la investigación de tratamientos. No solo quería vivir más tiempo, quería asegurarse de que otros niños con progeria también tuvieran una mejor oportunidad de vida. El carisma y el buen humor de Sam lo llevaron a aparecer en medios de todo el mundo. Sus entrevistas no solo eran inspiradoras, sino que también lograban mostrar que detrás de la fragilidad de su cuerpo había una mente aguda y un corazón lleno de pasión. Una de sus apariciones más conmovedoras fue en el documental de HBO, La vida según Sam, donde compartió su día a día y las luchas que enfrentaba, pero también su alegría por las cosas simples: tocar la batería, ir a la escuela, estar con amigos y disfrutar de los pequeños momentos que hacían su vida más rica. Número 4. Runa Begum, la niña con la cabeza de globo. Runa Begum nació en una aldea rural de India en el año 2012 con una condición que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su cabeza, debido a una enfermedad llamada hidrocefalia, se hinchó hasta alcanzar un tamaño descomunal, midiendo 94 centímetros de circunferencia, más del doble del tamaño normal para un recién nacido. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que ejerce una presión extrema sobre el cráneo, y en el caso de Runa, amenazaba con arrebatarle la vida a una edad muy temprana. Las imágenes de la pequeña Runa, con su cabeza desproporcionadamente grande, rápidamente se volvieron virales en redes sociales, y su caso despertó la compasión del mundo. Los médicos locales no podían ofrecerle el tratamiento necesario, y su familia, que vivía en condiciones de pobreza extrema, no tenía los recursos para pagar la atención médica adecuada. El pronóstico era sombrío. Sin cirugía urgente, la niña no viviría más allá de unos pocos meses. Sin embargo, la historia de Runa atrajo la atención de organizaciones de ayuda internacional que, conmovidas por su lucha, recaudaron los fondos necesarios para trasladarla a un hospital donde pudiera recibir tratamiento especializado. A los 5 meses de edad, la pequeña se sometió a la primera de varias cirugías para drenar el exceso de líquido que comprimía su cerebro. Con el tiempo, y después de múltiples intervenciones, la circunferencia de su cabeza disminuyó considerablemente, lo que le permitió vivir más allá de las expectativas iniciales. Número 5. Shin Hyun-jang, el hombre niño eterno. Shin Hyun-jang es un caso único que parece haber salido de una película de ciencia ficción. Imagina que tu cuerpo se congela en el tiempo,
dejando de envejecer físicamente, aunque por dentro los años sigan pasando. Esto es lo que le ocurre a Shin, quien nació en 1989 en Corea del Sur y tiene el síndrome de Highlander, una condición genética extremadamente rara que lo dejó atrapado en el cuerpo de un niño. A primera vista, Shin parece un chico de 12 años, con rostro redondeado, piel suave y una estatura baja. Sin embargo, este niño es en realidad un adulto en sus 30s, algo que desconcierta a todo el mundo. Cuando Shin era pequeño, no mostraba señales de ser diferente a los demás niños. Creció normalmente hasta la pubertad, momento en el que su desarrollo físico se detuvo abruptamente. Mientras sus amigos empezaban a crecer, cambiar de voz y desarrollar características propias de la adolescencia, Shin permaneció igual. Su cuerpo no maduró, su voz siguió siendo la de un niño y su apariencia quedó congelada en el tiempo. El síndrome de Highlander impidió que desarrollara las características sexuales secundarias y lo dejó atrapado en una fase infantil de crecimiento. Esto, claro, le ha presentado una serie de desafíos a lo largo de su vida. Imagínate ser un hombre adulto, pero ser visto y tratado como un niño en todas partes. Cada vez que Shin quiere hacer algo tan simple como entrar a un bar o viajar en avión, debe presentar una identificación que demuestre su verdadera edad. En más de una ocasión, la gente no le cree cuando dice cuántos años tiene, lo que lo obliga a llevar consigo documentos que verifiquen su adultez. Es una situación que puede ser frustrante, pero Shin ha aprendido a tomárselo con humor. Lo más fascinante de Shin no es solo su apariencia, sino cómo ha enfrentado la vida con una actitud positiva. Si bien ser tratado como un niño en un mundo de adultos ha generado ciertos desafíos sociales, él no ha permitido que eso lo limite. Ha participado en numerosos programas de televisión en Corea del Sur, donde ha educado a la gente sobre su condición y ha mostrado su vida cotidiana. En lugar de sentir vergüenza o esconderse, Shin ha abrazado su singularidad, convirtiéndose en una figura de inspiración para muchos. Número 6. Jackson Buell, el niño con un corazón de hierro. La llegada de Jackson Buell al mundo estuvo marcada por una condición tan rara como devastadora. Nacido en el año 2014, Jackson vino al mundo con microhidranencefalia, una enfermedad congénita que impidió el desarrollo de la mayor parte de su cerebro. Los médicos le dijeron a sus padres, Brandy y Troy, que su hijo no sobreviviría más de unos pocos días, o tal vez semanas. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Jackson se aferrara a la vida con una fuerza inimaginable, desafiando todos los pronósticos y convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. La microhidranencefalia es una condición extremadamente rara que afecta el desarrollo del cerebro mientras el bebé aún está en el útero. En el caso de Jackson, el 80% de su cerebro no se formó. Faltaban estructuras clave como el cerebelo, que controla la coordinación y el movimiento, lo que hizo que los médicos inicialmente pensaran que no viviría mucho tiempo. Pero Jackson tenía otros planes. Contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que comenzó a alcanzar pequeños hitos de desarrollo que sorprendieron a sus propios doctores. Al principio, la familia Buell se preparó para lo peor. Pero a medida que pasaban los días, semanas y meses, Jackson continuaba desafiando las probabilidades. Aunque nunca sería un niño típico, sus padres se comprometieron a brindarle la mejor calidad de vida posible. Aprendieron a celebrar los pequeños avances, una sonrisa, un balbuceo, el reconocimiento de sus seres queridos. Jackson no hablaba, ni caminaba, pero su risa y su capacidad para conectar con su familia mostraban que, aunque su cerebro estaba severamente afectado, su alma estaba llena de vida. Número 7. Pauline Potter, la mujer que buscó ser la más grande. Pauline Potter es una mujer que siempre supo cómo hacer que el mundo volteara a verla, aunque el precio que pagó fue muy alto. En el año 2011,
Pauline se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords como la mujer más pesada del mundo, alcanzando un peso de más de 600 libras, alrededor de 300 kilos. Pero lo más sorprendente es que ella no llegó a esa condición por accidente, sino que trabajó intencionalmente para ganar este título. ¿La razón? Quería hacerse famosa. Pero, como a veces sucede, la fama trae consigo consecuencias que nadie anticipa. Pauline, una mujer de California, había llevado una vida relativamente normal hasta que su matrimonio se vino abajo. Tras el divorcio, se hundió en una depresión profunda, y la comida se convirtió en su refugio. Al principio, era solo una forma de calmar su tristeza, pero luego decidió usar su aumento de peso para lograr algo más, un récord mundial. Con la ayuda de su hijo, quien la asistía en todo, desde alimentarla hasta moverla en la cama, Pauline empezó a seguir una dieta extrema de 15,000 calorías al día, un plan alimenticio que incluía montañas de comida rápida, postres y refrescos. El esfuerzo rindió frutos cuando alcanzó el peso necesario para ser reconocida como la mujer más pesada del mundo. Pero, como era de esperar, este logro trajo consigo serias complicaciones para su salud. Pauline sufría de hipertensión, diabetes y problemas de movilidad severos. Estaba postrada en una silla de ruedas y necesitaba la ayuda constante de su hijo, quien literalmente tenía que girarla en la cama para evitar que desarrollara úlceras por presión. Su calidad de vida se deterioró rápidamente, y aunque había alcanzado la fama que buscaba, se encontraba prisionera de su propio cuerpo. A pesar de las advertencias de los médicos, Pauline continuó apareciendo en programas de televisión y documentales sobre su estilo de vida. En lugar de enfocarse en los problemas de salud que enfrentaba, las cámaras se centraban en su enorme tamaño y en los desafíos diarios que esto implicaba. Pauline se convirtió en una celebridad de los reality shows, aunque siempre consciente de que su vida corría peligro. Número 8. Shalini Yadav, la chica con piel de serpiente. La vida de Shalini Yadav ha sido una lucha constante desde el día en que nació. Esta joven india, oriunda de un pequeño pueblo rural, vino al mundo en el año 2001 con una condición de la piel tan rara como devastadora, la ictiosis lamelar. Este trastorno genético provoca que la piel crezca y se desprenda de manera descontrolada, dejando a quienes lo padecen cubiertos de placas gruesas y escamosas que se agrietan y sangran. Para Shalini, vivir con esta enfermedad significaba un dolor físico constante, pero también un profundo rechazo social que la marcó tanto como las escamas que cubrían su cuerpo. Desde que era una niña pequeña, la piel de Shalini se desprendía cada 6 semanas, como si fuera la muda de una serpiente. Esta condición le provocaba un dolor continuo, ya que las escamas se acumulaban en su rostro, brazos y piernas, haciendo que incluso moverse fuera difícil. Además, la piel escamosa le daba una apariencia desfigurada que la aislaba del mundo que la rodeaba. En su pueblo, los vecinos no entendían su condición y la trataban como si fuera una maldición. Incluso su propio abuelo se negó a sostenerla cuando era bebé, asqueado por su apariencia. El estigma social que Shalini enfrentaba era tan fuerte que la expulsaron de la escuela para evitar que otros niños se traumatizaran al verla. A medida que crecía, su aislamiento se hacía cada vez más profundo. Sin amigos y con una familia que no podía costear los tratamientos necesarios para aliviar su dolor, Shalini vivía atrapada en un cuerpo que parecía empeñado en rechazarla. Las miradas crueles y los susurros a sus espaldas se convirtieron en algo habitual, y la joven empezó a perder la esperanza de llevar una vida normal. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando, en el año 2017, las fotos de Shalini comenzaron a circular por Internet, llamando la atención de organizaciones internacionales de ayuda. Fue entonces cuando un grupo de médicos en España decidió intervenir y cambiar la vida de esta joven para siempre. Recaudaron fondos para cubrir los gastos de su tratamiento y organizaron su traslado a Europa,
donde se sometió a una serie de operaciones que le permitieron controlar su enfermedad. Shalini pasó por 10 cirugías en total, cada una de ellas diseñada para retirar las capas excesivas de su piel y ayudarla a regenerar tejido sano. Por primera vez en su vida, experimentó alivio. Ya no tenía que soportar el peso de las escamas que cubrían su cuerpo, y la hidratación intensiva que recibía le permitió moverse con menos dolor. Número 9. Rolf Buchholz, el hombre de los 563 piercings. Rolf Buchholz no es el típico hombre que podrías encontrarte en la calle, o al menos, no lo parece. Este alemán, nacido en 1959, ha llevado el arte del body modification a un nivel completamente nuevo, convirtiéndose en una leyenda viviente dentro del mundo de las modificaciones corporales extremas. Conocido por sus 563 piercings, así como por sus múltiples tatuajes y otros cambios corporales, Rolf ha transformado su cuerpo en un lienzo que desafía las nociones convencionales de belleza, provocando asombro, admiración y, en algunos casos, incomprensión. Rolf no siempre fue el hombre cubierto de tinta y metal que es hoy. De hecho, empezó su viaje en el mundo de las modificaciones corporales a una edad relativamente tardía, en sus 30 años. Su primer tatuaje fue una pequeña obra de arte que, como muchos, pensó que sería la única. Pero, como sucede con frecuencia en el mundo del tatuaje, la tinta se volvió adictiva y Rolf decidió llevar su amor por el arte corporal más allá de lo común. En lugar de detenerse en algunos tatuajes pequeños, se lanzó de lleno a un proyecto que, con los años, cubriría más del 90% de su cuerpo. Sin embargo, lo que realmente puso a Rolf en el mapa de las leyendas vivientes no fueron sus tatuajes, sino la cantidad colosal de piercings que ha acumulado a lo largo de los años. Rolf tiene piercings en lugares que pocos podrían imaginar: en su rostro, sus orejas, su lengua, sus brazos, su torso y, sí, incluso en sus genitales. La mayoría de la gente ni siquiera podría soportar la idea de un solo piercing en algunas de estas áreas, pero Rolf lo hizo 563 veces. Tal dedicación a la transformación de su cuerpo le ha otorgado el récord Guinness mundial por tener la mayor cantidad de piercings. Pero Rolf no se detuvo allí. Además de los piercings y los tatuajes, ha llevado las modificaciones corporales a otro nivel con implantes y alteraciones más radicales. Su lengua está bifurcada, lo que le da la apariencia de una serpiente cuando la saca. Además, ha implantado pequeños cuernos de silicona en su cabeza, dándole un aspecto aún más sobrenatural. También se ha sometido a la implantación de imanes en sus dedos, lo que le permite atraer pequeños objetos metálicos. Todo esto contribuye a una estética que muchos describen como demoníaca o futurista. Número 10. Ronnie y Donnie Gallion, los gemelos unidos, más longevos del mundo. Ronnie y Donnie Gallion nacieron el 28 de octubre de 1951 en Ohio, Estados Unidos. Desde el momento en que llegaron al mundo, estaba claro que sus vidas no serían como las de la mayoría. Estos gemelos siameses nacieron unidos por el abdomen, una condición extremadamente rara que solo ocurre en uno de cada 189,000 nacimientos. A lo largo de sus casi 7 décadas de vida, Ronnie y Donnie demostraron una fuerza y una resiliencia que los convirtió en un símbolo de la lucha humana por la supervivencia. Desde pequeños, los médicos advirtieron que separarlos sería una tarea demasiado arriesgada, debido a que compartían órganos vitales como el hígado y el colon. Los doctores consideraron que cualquier intento de separar a los hermanos podría poner en peligro sus vidas, por lo que los Gallion debieron aceptar su destino de vivir juntos, siempre frente a frente, literalmente. Criados en una familia numerosa, Ronnie y Donnie recibieron el apoyo incondicional de sus padres y hermanos, quienes hicieron todo lo posible para que los gemelos tuvieran una vida lo más normal posible. Sin embargo, su condición los hacía propensos a las miradas curiosas y al rechazo social.
En lugar de esconderse del mundo, decidieron enfrentar su situación con valentía y comenzaron a hacer espectáculos de feria cuando eran jóvenes, mostrando sus vidas como una forma de ganarse el sustento. Durante años, Ronnie y Donnie viajaron por los Estados Unidos como parte de shows de carnaval, donde cantaban, bailaban y entretenían al público con su buen humor y carisma. Apodados cariñosamente como los Jim Jims, se convirtieron en un atractivo popular en la década de los 50 y 60, donde su espectáculo los ayudó a generar los ingresos que su familia necesitaba para cubrir los gastos médicos y personales. Aunque vivían constantemente en el ojo público, los hermanos siempre mantuvieron un sentido del humor admirable y una actitud positiva frente a la vida. Se hicieron amigos de muchas celebridades del mundo del espectáculo, e incluso llegaron a aparecer en programas de televisión como The Jerry Springer Show, donde compartieron su increíble historia con el mundo. A pesar de estar unidos físicamente, Ronnie y Donnie tenían personalidades distintas que les permitían equilibrarse mutuamente. Ronnie era el más tranquilo y reservado, mientras que Donnie era más extrovertido y disfrutaba de las interacciones sociales. Sin embargo, su vínculo era inquebrantable, y juntos superaron muchos desafíos que habrían sido imposibles para una persona común. Número 11. Abul Bahandar, el hombre árbol de Bangladesh. Abul Bahandar, un conductor de rickshaw de Bangladesh, parecía llevar una vida ordinaria hasta que un día, en el año 2007, comenzaron a aparecer extrañas verrugas en sus manos y pies. Lo que al principio parecía ser un problema menor de la piel, pronto se convirtió en algo mucho más aterrador. Con el paso de los años, esas verrugas crecieron y se multiplicaron, cubriendo sus manos y pies con gruesas y retorcidas formaciones que se asemejaban a la corteza de un árbol. Los dedos de Abul comenzaron a transformarse en ramas nudosas, haciendo que perdiera completamente la habilidad de usarlos. Así nació el apodo que los medios de comunicación le darían más tarde: el hombre árbol. Lo que Abul sufría era una condición extremadamente rara, conocida como epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad genética que provoca una susceptibilidad inusual al virus del papiloma humano, VPH. Esta susceptibilidad hace que los afectados desarrollen grandes masas de verrugas que, en el caso de Abul, se convirtieron en crecimientos masivos que cubrieron sus manos y pies. En poco tiempo, estas protuberancias comenzaron a limitar su movilidad de manera tan extrema que no podía realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana. Sin poder trabajar ni valerse por sí mismo, Abul dependía completamente de su familia para sobrevivir. Las verrugas de Abul no solo eran una pesadilla física, sino también emocional. En su aldea, la gente comenzó a evitarlo, temiendo que su enfermedad fuera contagiosa o una maldición. Su esposa, al principio, trató de apoyarlo, pero a medida que su condición empeoraba, el miedo y la desesperación llevaron al colapso de su matrimonio, dejándolo solo y sin esperanza. Abul se encontraba aislado y despojado de su vida anterior. Sin embargo, en el año 2016, su historia capturó la atención de los medios internacionales y pronto se convirtió en el centro de atención médica y periodística en Bangladesh y en todo el mundo. Médicos y científicos comenzaron a investigar su caso y en el Hospital Universitario de Dhaka, un equipo médico decidió intervenir. Lo que siguió fue una serie de cirugías pioneras diseñadas para remover las gruesas capas de verrugas que cubrían las extremidades de Abul. El proceso fue arduo. Abul se sometió a 16 operaciones en total, en las que se removieron más de 5 kilos de tejido. Con cada cirugía, las manos y los pies de Abul comenzaron a emerger de debajo de las gruesas masas de verrugas, revelando partes del hombre que alguna vez había sido. Después de meses de tratamiento, Abul finalmente pudo volver a usar sus manos por primera vez en casi una década. Número 12. Prabalal Prasannan, el hombre cubierto de tumores. Prabalal Prasannan, originario de una pequeña aldea en la India, nació con una enfermedad rara que afectaría su vida de manera devastadora: la neurofibromatosis. Esta condición genética
provoca el crecimiento de tumores no cancerosos en los nervios de cualquier parte del cuerpo, y en el caso de Prabhalal, los tumores comenzaron a aparecer en su rostro cuando era solo un niño. Lo que comenzó como pequeños bultos, pronto se transformó en enormes masas de carne que cubrían su cara, sus brazos, su torso y sus piernas, dejándolo prácticamente irreconocible y aislado del mundo. A medida que Prabhalal crecía, los tumores continuaban multiplicándose y aumentando de tamaño. Para cuando alcanzó la adolescencia, su cuerpo estaba completamente cubierto de estas masas colgantes, que a veces llegaban a pesar varios kilos. Los médicos desaconsejaron cualquier cirugía, ya que los tumores seguían apareciendo sin descanso. Cada nuevo crecimiento se sumaba a la carga física y emocional que Prabhalal debía soportar. La enfermedad le causaba un dolor constante, pero más allá del sufrimiento físico, era el rechazo social lo que más lo afectaba. El padre de Prabhalal, incapaz de aceptar la condición de su hijo, lo abandonó cuando era solo un niño, dejándolo al cuidado de su madre. A pesar de sus dificultades, Prabhalal intentó llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, el acoso y el rechazo eran constantes. Los niños de su aldea lo ridiculizaban, y los adultos lo miraban con lástima o miedo, creyendo que su enfermedad era contagiosa o que representaba algún tipo de maldición. A pesar de las adversidades, Prabhalal no permitió que su enfermedad lo definiera. Con una determinación inquebrantable, decidió aprender a vivir con su condición. Debido al acoso constante, tuvo que abandonar la escuela a una edad temprana, pero en lugar de rendirse, aprendió por su cuenta a trabajar con computadoras, desarrollando habilidades que le permitieron ganarse la vida desde casa. A pesar de su aislamiento, Prabhalal encontró una manera de conectarse con el mundo y demostrar que era mucho más que su apariencia física. A medida que crecía, su espíritu resiliente lo llevó a convertirse en un defensor de las personas con neurofibromatosis y otras condiciones raras. Su aparición en programas de televisión y entrevistas trajo atención sobre su enfermedad y comenzó a trabajar para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la aceptación y la empatía. Número 13. Tessa Evans, la niña sin nariz que nunca dejó de sonreír. Tessa Evans vino al mundo con una condición médica tan rara que parece sacada de un cuento fantástico. Nació sin nariz. Esta rara afección se conoce como arritmia congénita y afecta a solo unos pocos cientos de personas en todo el mundo. En el caso de Tessa, nacida en Irlanda en el año 2012, su carita carecía de las cavidades nasales que todos consideramos normales. Desde su nacimiento, su apariencia sorprendió a médicos y familiares por igual, pues a pesar de no tener nariz, Tessa era una niña increíblemente fuerte, decidida y llena de vida. Cuando sus padres la vieron por primera vez, el shock fue inevitable, pero pronto se dieron cuenta de que tenían una guerrera en casa. Aunque no tenía nariz, Tessa podía respirar gracias a una traqueotomía, un orificio en su garganta que los médicos crearon para facilitarle la respiración. Esta pequeña intervención médica permitió que Tessa pudiera vivir, pero con ciertos riesgos de infecciones y complicaciones respiratorias. Aún así, sus padres estaban decididos a darle una vida lo más normal posible, llena de amor y alegría. Desde pequeña, Tessa sorprendía a todos con su energía inagotable. A pesar de las dificultades, ella sonreía y jugaba como cualquier otro niño de su edad. Sus padres nunca la trataron de manera diferente, y aunque los niños del vecindario la miraban con curiosidad al principio, pronto la aceptaron tal como era, una niña encantadora con una actitud positiva y contagiosa. Cuando Tessa creció lo suficiente, sus padres comenzaron a buscar opciones médicas para darle una nariz. Después de muchas consultas con especialistas, los médicos idearon una cirugía pionera para crearle una nariz funcional y estética, utilizando cartílago de otras partes de su cuerpo. La primera fase de la operación comenzó cuando Tessa tenía tan solo 9 años. Los médicos moldearon una nariz a partir del cartílago de sus costillas y luego la injertaron en su cara, justo donde su nariz debería haber estado.
este fue solo el comienzo de una serie de procedimientos que le darían a Tessa una nueva nariz. Aunque la operación fue un éxito, el proceso fue largo y requirió paciencia. Con cada intervención, los cirujanos perfeccionaban la forma de su nariz, haciéndola cada vez más natural. Número 14. Muhammad Kalim, el niño con las manos de gigante. Muhammad Kalim, un niño nacido en una pequeña aldea de la India, comenzó su vida como cualquier otro bebé. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 6 años, algo muy inusual comenzó a suceder. Sus manos empezaron a crecer a un ritmo alarmante. Al principio, sus padres no prestaron demasiada atención, pero conforme las manos de Kalim crecían desproporcionadamente, empezaron a preocuparse. A los 10 años, las manos de Kalim habían alcanzado un tamaño colosal, con los dedos hinchados y deformados, lo que le valió el apodo de Popeye en los medios de comunicación. La condición de Kalim, conocida como macrodactilia, es una enfermedad rara que causa un crecimiento anormal de los dedos de las manos y los pies. En su caso, el crecimiento era tan severo que sus manos alcanzaron una longitud de 33 centímetros, casi el tamaño de una pelota de baloncesto. Sus dedos, que parecían más plátanos hinchados que dedos humanos, se volvían cada vez más inútiles, limitando su capacidad para realizar tareas cotidianas básicas como vestirse, comer o incluso agarrar objetos. En su aldea, las manos gigantes de Kalim causaron asombro y miedo. Los vecinos supersticiosos comenzaron a evitar a la familia, creyendo que la condición de Kalim era obra de una maldición o algún tipo de intervención demoníaca. Algunos lo llamaban niño demonio, y su apariencia fuera de lo común hizo que fuera víctima de burlas y rechazo, tanto de adultos como de niños. La vida de Kalim se volvió cada vez más solitaria y complicada. A medida que crecía, se volvió incapaz de realizar las actividades que otros niños de su edad hacían sin esfuerzo, lo que lo sumía en la frustración y la tristeza. Para su familia, el mayor desafío no era solo cuidar de Kalim, sino encontrar los medios económicos para brindarle el tratamiento que tanto necesitaba. Vivían en una situación de extrema pobreza y no podían permitirse el lujo de llevar a su hijo a especialistas. Durante años, Kalim y su familia sufrieron en silencio, sin una solución a la vista. Sin embargo, en el año 2014, la historia de Kalim llamó la atención de los medios de comunicación internacionales. Las imágenes de sus manos gigantescas recorrieron el mundo, y pronto médicos de diferentes países comenzaron a interesarse en su caso. A través de donaciones y la ayuda de organizaciones benéficas, Kalim fue finalmente trasladado a un hospital especializado, donde los médicos empezaron a planear una serie de cirugías para reducir el tamaño de sus manos y darle una mejor calidad de vida. Las cirugías fueron largas y complicadas, ya que los médicos debían ser extremadamente cuidadosos para no dañar los nervios y tendones que aún funcionaban. Después de varios procedimientos, las manos de Kalim comenzaron a reducirse, lo que le permitió recuperar algo de funcionalidad. Número 15. Francisco Domingo Joaquim, el hombre con la boca más grande del mundo. Francisco Domingo Joaquim, nacido en Angola, se convirtió en una sensación internacional gracias a una característica física tan asombrosa como increíble. Tenía la boca más ancha del mundo. Conocido como el angoleño de la boca ancha, Francisco era capaz de abrir la boca a tal grado que podía meter dentro de ella una lata de refresco de 12 onzas, no verticalmente, sino de lado. Su boca podía extenderse hasta casi 18 centímetros, un récord que lo llevaría al libro Guinness de los récords en el año 2010. Desde muy joven, Francisco ya sabía que su boca no era común. Los niños de su aldea lo observaban con asombro cuando realizaba pequeños trucos, como meter frutas o grandes objetos en su boca. Sin embargo, lo que para los demás era una curiosidad, para Francisco se convirtió en una habilidad que lo llevaría a la fama internacional. Mientras otros soñaban con ser cantantes o futbolistas, Francisco tenía una boca que era literalmente su boleto a la fama.
La boca de Francisco no solo era enorme, sino también extremadamente elástica. Podía estirarla en todas direcciones de una manera casi sobrehumana, lo que le permitía hacer cosas que nadie más podía. Con el tiempo, comenzó a perfeccionar sus habilidades para el entretenimiento, usando su boca como un baúl para meter todo tipo de objetos, desde latas hasta frutas y pelotas de tenis. Estos trucos pronto lo hicieron popular en Angola y eventualmente llamaron la atención de personas fuera de su país. Cuando los organizadores del Guinness World Records descubrieron a Francisco, lo invitaron a participar en un evento en Italia, donde medían su habilidad frente a un público internacional. Fue en ese evento donde se hizo famoso, logrando el récord mundial por la boca más ancha del planeta. Desde entonces, Francisco comenzó a aparecer en programas de televisión y espectáculos de variedades por todo el mundo, asombrando a audiencias con su inusual capacidad. A lo largo de los años, Francisco no solo se convirtió en una celebridad por su impresionante habilidad, sino también en una figura de inspiración. Aunque su apariencia podía considerarse extraña o inusual, nunca permitió que eso lo detuviera. Al contrario, abrazó lo que lo hacía único y lo convirtió en su fortaleza. En lugar de sentirse acomplejado por tener una boca fuera de lo común, Francisco decidió sacarle provecho y disfrutar del reconocimiento que esto le traía. Durante sus giras internacionales, Francisco mostraba no solo su habilidad para abrir la boca de forma exagerada, sino también su habilidad para hacer reír y entretener a la gente. Su personalidad carismática y su sentido del humor lo convirtieron en un artista querido por quienes lo conocían.